Cuando el cuerpo habla, una historia de dolor, movimiento y renacimiento. Había una vez un silencio que dolía. Mariela lo sentía cada mañana, justo en las articulaciones de las manos, cuando trataba de preparar el desayuno. No era solo rigidez. Era como si su cuerpo intentara contarle algo que ella aún no sabía descifrar. Tenía 42 años, 2 hijos adolescentes, un matrimonio en pausa y una lista de pendientes que jamás terminaba. Su vida parecía mantenerse de pie por costumbre, no por convicción. Ese dolor la había visitado de forma sigilosa. Al principio, fue una molestia en la rodilla al bajar las escaleras. Luego, una sensación de entumecimiento en los dedos al despertar. Pero no se permitió parar. No podía. Ella era la que sostenía todo. O eso creía. Las visitas al médico eran un lujo que no se daba. Hasta que una mañana, al intentar atarse los zapatos, simplemente no pudo. Se quedó allí, sentada en el borde de la cama, mirando sus propias manos como si no le pertenecieran. Y entonces lloró. No por el dolor físico, sino por la sensación devastadora de haber perdido el control sobre su propio cuerpo. El diagnóstico fue claro, artritis. Pero lo que no fue tan claro era cómo seguir adelante. Mariela no quería depender de pastillas de por vida. Tampoco quería resignarse. Ella había sido bailarina en su juventud. Su cuerpo alguna vez había sido libertad, expresión, gozo. Ahora era una cárcel lenta y ruidosa. Durante semanas cayó en una tristeza muda. No podía jugar con sus hijos como antes, ni sostener una taza caliente sin miedo a soltarla. Pero lo más doloroso era la distancia invisible que se había instalado entre ella y su esposo. Él ya no preguntaba cómo se sentía. Y ella, por orgullo, tampoco lo contaba. Una tarde, mientras esperaba su turno en una consulta general, escuchó a una mujer mayor decir: «Yo también pensé que ya no podría moverme, hasta que empecé con la terapia de rehabilitación». Mariela levantó la vista. La mujer hablaba con otra paciente sobre unos ejercicios sencillos que le habían devuelto la movilidad. No era magia. Era constancia. Esa noche, Mariela buscó información. Leyó sobre cómo el movimiento, lejos de ser enemigo, era medicina. Descubrió que estirar suavemente los dedos, girar los tobillos, mover el cuello con intención, eran actos de amor propio. No necesitaba un gimnasio. Solo su cuerpo, su atención, y unos minutos al día. El primer día que lo intentó, le dolió. Pero no fue un dolor de daño, sino de vida. Como cuando despiertas después de un sueño pesado. Comenzó por estirar las manos en la cama antes de levantarse. Hacía círculos con los tobillos mientras preparaba el café. Descubrió que elevar una pierna sentada le devolvía fuerza, aunque fuera poco a poco. Lo más difícil fue ser constante. Había días en los que quería renunciar. Días en los que el cuerpo parecía gritar: «Ya basta». Pero Mariela comenzó a entender algo. Su cuerpo no le gritaba para detenerla, sino para redirigirla. Para que hiciera las cosas con más suavidad, con más escucha, con más respeto. El cambio más profundo no fue en sus articulaciones, sino en su percepción. Ya no se despertaba preguntando «¿Me dolerá hoy?», sino «¿qué puedo hacer hoy para aliviarlo?». Su relación con el dolor se volvió menos agresiva, más compasiva. Lo veía como una brújula, no como un castigo. Sus hijos lo notaron primero. Un día, su hija le dijo: «Mamá, ya no te veo tan cansada como antes». Mariela sonrió. No era que ya no tuviera dolor. Pero el dolor ya no era dueño de sus días. Volvió a bailar. No en un escenario. En su sala, cuando ponía música mientras limpiaba. Movía los hombros, giraba las muñecas, y a veces, solo se dejaba llevar. Ese momento de conexión con su cuerpo era suyo. Un ritual silencioso de agradecimiento. Poco a poco, también sanó el vínculo con su esposo. Él empezó a acompañarla en las caminatas suaves al atardecer. Hablaban poco, pero caminaban juntos. A veces, ese era el lenguaje más poderoso, el paso compartido. La presencia. Descubrió que el cuerpo no olvida, pero sí perdona. Y que a veces, sanar no es volver a como eras antes, sino convertirte en alguien más consciente. Más paciente. Más viva. Hoy, Mariela tiene una rutina.
No porque la vida le haya dado tregua, sino porque aprendió a hacer espacio dentro del caos. Estira, respira, fortalece. Usa una pelota suave para sus manos. Hace yoga una vez por semana. Y se regala pausas sin culpa. No ha vencido a la artritis. Ha aprendido a caminar con ella sin rendirse. A vivir con ella sin dejar de vivir. Y eso, quizás, sea una de las formas más honestas de sanación. Reflexión final. El cuerpo tiene memoria, pero también tiene esperanza. Cada estiramiento es una forma de reconciliación. Cada paso, por pequeño que parezca, es una afirmación de que aún puedes habitar tu vida con dignidad, presencia y amor. Escúchalo. Respétalo. Muévelo. Tu salud no está solo en lo que tomas, sino en lo que te permites soltar.